Luego en la parte 1.2, ¿ok? La parte 1.2 es prácticamente casi todo el resto del capítulo. Y en la parte 1.2 necesito que se lean la parte 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 y así hasta la 1.2.5. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al comienzo, la parte 1.1 es como un outline, es como el framework, como la estructura básica del modelo. Es la estructura básica del modelo. Luego en la parte 1.2 empiezan a revisar ya más matemáticamente cuál es la estructura de la función de producción, cuál es la función de 1.2.3, es la función de acumulación de capital. Luego en la parte 1.2.4 en qué sucede en el equilibrio estacionario. Y en la parte 1.2.5 es un cálculo matemático sobre, ellos lo llaman los transitional dynamics, la dinámica de transición entre el equilibrio hoy y el punto de equilibrio a largo plazo. Entonces, esto les va a sonar como súper abstracto antes de que se lo terminen de leer, pero básicamente lo que necesito que se lean es cuál es la estructura fundamental, cuáles son las funciones fundamentales, las funciones básicas del modelo, cómo interactúan entre ellas para alcanzar el equilibrio, y en este modelo vamos a tener equilibrios de corto plazo y equilibrios de largo plazo. Entonces, aunque en el corto plazo estemos en equilibrio, se va a ir convergiendo poco a poco a un equilibrio de largo plazo. Y esa última parte, esa transición entre el equilibrio de hoy y el equilibrio de largo plazo, es lo que llaman los transitional dynamics. Esa dinámica de transición entre hoy y el largo plazo. Entonces, necesito que se lean esas 5 partes. Eso también, eso no es mucho, son como 10, 15 páginas, no más de eso. Eh, y para efectos también del modelo Solo Swan, una vez que terminen con la parte 1.2.5, sáltense todo lo que está en el medio y salten a la parte 1.2.10 y 1.2.11. Anoten eso porque es clave. Cuando terminemos eso, es el tópico bueno, esa última parte del final del capítulo es, sí, ahorita se los anoto en la pizarra. Cuando terminemos esa parte del capítulo, esa última parte es sobre el rol de la tecnología, el rol de la tecnología este, dentro del modelo. O sea, es como que agarras el modelo que ya se evaluó y le metes tecnología, eh, para ver cómo te cambian el análisis y las conclusiones del modelo. Le metes un supuesto adicional, pues, que está relacionado a la tecnología y eso te cambia algunas cosas del procedimiento y la conclusión. Eh, Cuando terminemos eso, esa parte del modelo de Solo, cuando terminemos esa parte, el capítulo 1, vamos a pasar al capítulo 2. El capítulo 2 es el modelo de Ramsey. Ramsey, eh, bueno, no tenemos la suerte de contar con una entrevista a Ramsey, pero Ramsey básicamente agarra el modelo de Solo, le hace un par de cambios, como 8 años después, 7, 8 años después, agarra el modelo de Solo, le hace un par de cambios, y bueno, ya van a ver cuáles son esos cambios. Básicamente, bueno, sí, como dice Emiliana, para los que preguntaban cuáles son los capítulos, lo acaba de montar Emiliana en el chat. Eh, entonces, bueno, básicamente el modelo de Ramsey, ya lo van a ver en su momento, es una variación del modelo de Solo y Swan, donde eh, la tasa de ahorro, la propensión marginal a ahorrar, que es como que el complemento de la propensión marginal a consumir, o sea, lo que no se consume se ahorra, esa propensión marginal a consumir, y que en el modelo de Solo van a ver que es constante, es una constante, en el modelo de Ramsey se hace endógeno, o sea, se hace
variable en el tiempo. Em, es una, es una variable que depende de lo que vaya sucediendo en el tiempo con otras variables. Entonces, o sea, no va a ser una constante, sino que va a ser una variable. Y bueno, y van a ir viendo cómo eso cambia la dinámica y el análisis y las conclusiones a largo plazo. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, eso es más o menos por encima de lo que vamos a estar viendo para tema 3. Obviamente le vamos a estar metiendo cosas un poco más modernas cuando estemos cuando esté explicándoles parte por parte, le vamos a meter un poco o sea, cosas para que entiendan primero cómo está la economía venezolana en esos términos, o para que escuchen como que la opinión de académicos más modernos sobre cada una de las partes de este análisis. Bueno, les pongo la pizarra y me van diciendo si ven. Ok, ahí ven. Perfecto, se ve fino. Buenísimo. Ok, entonces, bueno, les pongo aquí una vez igualito para que no se les olvide el 1.1 y el 1.2 desde el punto 1 hasta el punto 5 más el punto 10 más el punto 11. Y luego el capítulo 2 va a ser Ramsey. Bien, pobrecito Swan se queda abreviado como ese. El modelo es solo Swan. Entonces, esto es un 2. Ok, entonces arrancamos. Básicamente, el modelo de Ramsey, vamos a arrancar. La clase de hoy van a ser como que los supuestos y un acercamiento inicial al modelo. Luego en la próxima clase vamos evaluando un poco con mayor profundidad. Entonces, en el modelo de Solow se asumen varias cosas. Se asume primero que el ahorro, la tasa a la que se ahorra, es una constante. ¿Ok? Eso es uno de los supuestos. Se asume que la función de producción, F que depende de K, ya van a ver por qué es F de K. O bueno, vamos a ponerlo, lo pongo en los términos más amplios posibles y luego se los vamos condensando. La función de producción, que depende de A, que es la tecnología, L, que es el trabajo, y K, que es el capital. ¿Ok? Tecnología, trabajo y capital. De esas tres cosas depende la producción. Se va a asumir que hay una producción que es una función de producción que es constante. Es decir, si la función de producción es una Cobb-Douglas, bueno, normalmente casi todo, o sea, bueno, en realidad todas las que vamos a estar viendo van a ser Cobb-Douglas. Hay modelos posteriores donde no es Cobb-Douglas, pero cuando hablamos de modelos de crecimiento neoclásicos, que son los que se derivan de esta rama del modelo de Solow, vamos a estar hablando, cuando te dicen que una función de producción es neoclásica, es una Cobb-Douglas que sigue un par de condiciones que vamos a estar hablando ahorita. Entonces, esta función de producción, vamos a suponer que es una función donde
que depende de la tecnología, que es una constante, y depende de el capital y el trabajo. ¿Okay? La suma entre los exponentes del trabajo y el capital va a ser 1. O sea, si sumas alfa más 1 menos alfa, el resultado va a ser 1. Siempre, entonces alfa, que es un número entre 0 y 1, alfa es un número mayor a 0 y menor a 1, ¿ok? Va a determinar cuál es la intensidad factorial, o sea, la intensidad factorial no, cuál es el impacto o la relevancia, el peso de cada uno de los factores dentro de la función de producción. O sea, si alfa es, por ejemplo, 90%, si es 0,9, ¿ok? Entonces, esto es un igual. Si alfa es igual a 0,9, entonces la función es A por K a la 0,9 por L a la 0,1. ¿Ok? Eso es un caso hipotético. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la función de producción es constante, quiere decir que alfa es una constante. Alfa no varía. Si alfa es igual a 0,7, alfa en todo momento va a ser igual a 0,7. No es como que de repente alfa subió. Esto luego se va a ir cambiando, ¿ok? Esto va a cambiar cuando le metamos, o sea, porque al comienzo, A es una constante. Luego vamos a relajar ese supuesto y vamos a hacer A variable en el tiempo, a una tasa de innovación tecnológica. Entonces, al comienzo A va a ser una constante, A que es lo que representa la tecnología del momento, y luego A va a ser una variable que va a depender, o sea, va a aumentar con el tiempo y va a depender de la tasa de innovación tecnológica. Entonces, obviamente, si tú tienes una función de producción que es, por ejemplo, 2 por K a la 0,4 por L a la 0,6, esto va dependiendo de cuál sea K y cuál sea L. Vamos a suponer que K es 500 millones de dólares y L es 50 millones de personas. 50 millones de personas. Y eso va a arrojar un número de PIB. Eso te va a arrojar un PIB. Y si de repente pasa algo, se hace una innovación tecnológica y en vez de que A sea 2, A es 7, entonces, bueno, la producción va a ser muchísimo más grande. ¿Okay? La producción va a ser 3,5 veces la que era antes. O sea, 7 entre 2 es 3,5. La producción va a ser 3,5 veces mayor a la que era antes. Asumiendo que no ha aumentado K y que no ha aumentado L, porque obviamente en el tiempo, bueno, hay una tasa también de crecimiento poblacional, entonces de repente esto crece a 70 millones de personas, y esto, bueno, también esto de repente crece a 600 millones de dólares en capital, en infraestructura de capital. ¿Ok? Entonces, obviamente hay cosas que varían en el tiempo. Y lo que te dice esta fórmula es que las tres variables que van a ser relevantes y que van a determinar la función de producción nacional, ¿ok? Van a ser estas, ¿ok? Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen que A es la tecnología, hay otros que dicen que A es todo lo que no es capital y trabajo. Entonces, en su mayoría, todo lo que no es capital o trabajo es tecnología, pero también hay otras intangibles. Está de repente
este, em, las innovaciones no tecnológicas. ¿Qué es una innovación no tecnológica? Bueno, de repente una innovación en metodología, una innovación en el proceso de gestión de capital humano, una innovación en el proceso eh, de acceso a en el acceso a financiamiento o cosas así. Entonces, bueno, o las instituciones o el ambiente macroeconómico, la estabilidad, o sea, toda una serie de factores que no son capital físico, porque este CAE es capital físico, es capital tangible, ¿ok? Esto, por ejemplo, aquí no entra la marca, o sea, el capital de Coca-Cola, según esta función de producción, no entra el nombre Coca-Cola, que es un capital intangible, sino que nada más son, bueno, la maquinaria, los edificios, etc. Los intangibles no entran dentro de este K, entrarían en A. ¿Okay? Entonces, bueno, eso como que por encima un par de supuestos. ¿Qué otros supuestos hay en el modelo? Bueno, se supone que es una economía donde hay una sola función de producción, que es una función de producción nacional. Es un país que es monoproductor, o sea, produce bienes en general, como que una palabra súper ambigua, produce bienes, y esos bienes tienen un valor y ese es el valor del PIB. ¿Okay? Y es una economía que es como un single household economy, es una economía con un solo hogar que es equivalente al agregado de todos los hogares de la economía. O sea, es como que estás asumiendo que hay un agente que es el agregado de todos los agentes. O sea, en vez de hablar uno por uno, estamos hablando de agregados. Hay un agente y ese agente, ese hogar, ese suprahogar que representa a todos los hogares, es dueño de los factores de producción. Es dueño del trabajo, o sea, es el oferente de trabajo. Los hogares, que son individuos, son los oferentes de trabajo. Ellos deciden, los hogares deciden o sea, cuál es su propensión a trabajar. O sea, ellos tienen, bueno, hay una decisión que toman los hogares, que es una decisión de cuánto trabajan y cuánto es su tiempo de ocio. Se asume que, bueno, que en este caso los hogares determinaron una relación de trabajo, una propensión marginal a trabajar específica. Entonces, bueno, ahí está determinado no solamente cuánto es el tamaño de la población, sino cuánto es el tamaño de la población activa. La población activa, entonces, es cuánto, o sea, si tienes un tamaño de población y los hogares determinaron que el 60% de la población iba a trabajar, dependiendo de sus decisiones que tomaron, entonces, bueno, la población activa es el 60% de la población total. Los hogares también deciden, por ejemplo, cuánto ahorran de su ingreso, que es a esto que nos referíamos arriba. Y eso es una decisión que toman una vez y listo. Eso no varía. Es decir, la tasa de ahorro no varía en el tiempo, la tasa de participación laboral no varía en el tiempo. ¿Qué otra cosa determinan? Bueno, los hogares determinan, también son dueños no solamente del factor trabajo, sino del factor capital. Es decir, los hogares son dueños del capital y deciden cómo se lo rentan a las empresas. Entonces, hay dos cosas aquí. Hay como que dos agentes en la economía. Un agente son los hogares y el otro agente son las firmas, las empresas. Hay un agente que son los hogares y otro agente que son las firmas. Y obviamente esos son agregados, pues las firmas representan como que todas las firmas de la economía y los hogares, todos los hogares de la economía. Y los hogares le rentan su capital, es como que como si los hogares fueran dueños de la maquinaria y se la rentaran o se la vendieran a las empresas. ¿Ok? Entonces son dueños de ambos factores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hogares reciben como ingreso, ¿ok? Reciben como ingreso lo que gana
el factor trabajo como salario y lo que gana el capital en alquiler. ¿Okay? Lo que ganan alquilando el capital a las firmas. Y también son dueños de las empresas. Son dueños de las empresas. Entonces las utilidades son, son parte de los ingresos de los hogares. Y bueno, y los hogares tienen la posibilidad de gastar eso. Entonces ellos deciden cuánto gastan y cuánto ahorran. Y dependiendo de cuánto ahorran, también van a determinar cuánto de ese dinero entra en el sistema financiero y se convierte luego en inversión. Entonces, ¿cuál es ese nuevo supuesto? Bueno, el nuevo supuesto es que la inversión es igual al ahorro. ¿Okay? Y el ahorro depende de la propensión marginal a ahorrar, que es el complemento de la propensión marginal a consumir. O sea, si la propensión marginal a consumir es 60%, entonces la propensión marginal a ahorrar es 40%. ¿Okay? Lo que no se consume se ahorra. Entonces el ahorro depende de la propensión marginal a ahorrar multiplicada por la renta nacional. ¿Okay? Eso es un nuevo supuesto que se hace en la economía. Entonces, ¿de qué depende la inversión? Bueno, la inversión depende de cuánto se produce y de cuánta proporción de lo que se produce se ahorra. ¿Ok? Entonces, bueno, pasamos ahorita a la... Esos son un par de supuestos básicos, hay más. El modelo es relativamente sencillo, pero para personas que no han visto nada parecido nunca, obviamente va a ser complejo a primera instancia. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, vamos primero con los supuestos de la función de producción. Acuérdense que hay dos funciones principales dentro del modelo. La primera es la función de producción y la segunda es la función de acumulación de capital. Entonces, la primera función, la de producción, sigue, como les había dicho, un montón de condiciones. ¿Okay? Dentro de este modelo no es como que puedes agarrar cualquier función de producción y el modelo va a tener sentido. No. Nada más, el modelo nada más tiene sentido si cumples una serie de condiciones con tu función de producción. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, en el libro las van a ver como las condiciones de y nada. Condiciones de Inada. Inada es un japonés, se llama Kenichi Inada. ¿Okay? Y son unas condiciones que están bautizadas bajo su nombre. ¿Okay? Son tres condiciones. Son tres condiciones, las condiciones de Inada. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Bueno, la primera condición, la primera condición es que hay rendimientos marginales decrecientes, tanto del capital como del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que F de K, ¿ok? Disminuye en la medida que aumenta K. Y F de L disminuye en la medida que aumenta L. Esto, bueno, se parece mucho a lo que han visto en micro. Se parece mucho a lo que han visto en micro. Es decir, hay rendimientos marginales decrecientes de cada uno de los de cada uno de los factores por separado, y también hay rendimientos marginales decrecientes de cada uno de los factores en conjunto. ¿Cómo se puede escribir esto matemáticamente? Bueno, la primera derivada de ambos, la derivada de la función de producción con respecto a K es positiva, es decir, aumenta. La producción aumenta cuando aumenta K, pero la segunda derivada, ¿ok? La segunda derivada es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay rendimientos positivos
pero decrecientes. Rendimientos positivos, pero decrecientes. Es decir, la función de producción va a ser algo más o menos así. F de K, ¿ok? Va a ser algo más o menos así. Que en la medida que aumenta K, va a aumentar, en la medida que aumenta K, va a aumentar la producción, el ingreso, pero cada vez lo va a hacer a una tasa menor, a una tasa decreciente. Y lo mismo con el factor trabajo. O sea, la primera derivada va a ser positiva y la segunda derivada va a ser negativa. ¿Ok? Me van avisando si eso está quedando claro, si tienen alguna pregunta. La segunda condición, esta es la primera condición. ¿Ok? Son 3 condiciones, esta es la primera. La segunda condición es que la función tiene retornos constantes a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es homogénea. ¿Ok? No sé si lo recuerdan de matemática, no sé si lo vieron, si lo entendieron, pero básicamente cuando una función de producción es homogénea, una función en general es homogénea, cuando exhibe retornos constantes a escala, esta condición se cumple. ¿Ok? La condición de que si depende de dos variables o dos factores, y esos factores son vamos a ponerlo en el caso de la función de producción, el trabajo y el capital, y si esos dos factores están multiplicados por por la misma constante, ¿ok? Y si esta función es homogénea, entonces la función se puede reescribir de esta manera. ¿Okay? La constante puede salir multiplicando desde afuera, ¿okay? Como una especie de factor común, ¿ok? Y la función se puede escribir de esta manera. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, y esto se va a cumplir si la es un número mayor a 0. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque luego vamos a querer poner las cosas, vamos a querer reescribir esta ecuación no en términos absolutos, sino en términos per cápita. ¿Ok? Bueno, no en términos per cápita, sino en términos por unidad efectiva de trabajador, que no es necesariamente lo mismo que per cápita. O sea, cuando, por ejemplo, si yo divido el stock de capital, ¿ok? El stock de capital es toda la infraestructura física que existe en un momento dado en el país. Si yo divido eso por la población, si yo lo divido por la población, esto va a estar en términos per cápita. Pero si yo divido K entre L, esto va a estar en términos de unidad efectiva de trabajador. Porque no toda la población trabaja. ¿Ok? Como no todas las personas trabajan, no es lo mismo dividir entre la población que dividir entre L. Nosotros lo que vamos a estar haciendo durante el modelo de Solow es calcular cosas no en términos per cápita, sino en términos por unidad efectiva de trabajador. Y bueno, eso es lo que nos va a ir arrojando nuestras conclusiones. Esto es necesario
ya van a ver cuando empecemos a hacer todas las transformaciones de los supuestos a términos por unidad efectiva de trabajador, ya van a ver por qué es tan importante que se cumpla esta segunda condición de retornos constantes a escala. ¿Ok? Y la tercera condición, es que el producto marginal del capital y el producto marginal del trabajo, o sea, no solamente cumplen la primera condición de INADA, de que tiene retornos positivos pero decrecientes a escala, sino que también se va a tener que cumplir una condición donde en el límite, que esto también van a necesitar desempolvar un poco lo que aprendieron en matemáticas, en el límite, cuando el capital tiende a infinito, tiende a infinito, o cuando el trabajo tiende a infinito, entonces el impacto de esos factores en la nueva unidad adicional de producto va a tender a cero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se escribe esto? Bueno, en el límite, cuando K tiende a cero, en el límite, cuando K tiende a cero, el impacto de K en el producto es igual a infinito. Y en el límite, cuando K tiende a infinito, el impacto de K en el producto es igual a cero. Y lo mismo con el trabajo. Es decir, el impacto del trabajo sobre el producto, cuando el trabajo tiende a cero, va a ser infinito. Y el impacto del trabajo sobre el producto, cuando el trabajo tienda a infinito, va a ser igual a cero. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solamente es así no solamente es que tiene retornos decrecientes a escala, o sea, que no solamente es que tiene retornos positivos, pero decrecientes, sino que al comienzo los retornos son casi que verticales, o sea, el impacto es casi que vertical porque es infinito, y luego poco a poco se va haciendo decreciente y cuando ya está llegando a infinito esto por acá, cuando la cantidad se está acercando al infinito, el impacto en el margen va a ser casi cero. ¿Okay? Va a ser epsilon, o sea, un número muy cercano a cero. Y esas son las tres condiciones de INADA que tiene que cumplir una función de producción para que las conclusiones del modelo de Soluk tengan sentido. ¿Qué críticas hay sobre esto? Bueno, en primer lugar, si se asume que la función de producción es una función de producción única en el país, o sea, como que si no está microfundamentado como la suma de todas las distintas funciones de producción y las condiciones que gobiernan cada una de las pequeñas firmas que luego se agregan, si no está fundamentado de esa manera, si no está microfundamentado el análisis, sino que, bueno, simplemente se asume que hay una sola función de producción nacional, la gente lo critica, le dicen el GDP factor. Entonces, bueno, ustedes van a escuchar, probablemente ya lo hayan escuchado, o si no lo van a escuchar en las próximas entrevistas, cuando la gente critica este tipo de análisis, porque dicen que, bueno, tú no puedes asumir que hay un GDP factory
y que todo eso es todo lo que gobierna ese GB Factory es constante, no varía en el tiempo, no es heterogéneo internamente. O sea, porque aquí se está asumiendo que es como si todas las firmas en el país tuvieran la misma función de producción. Obviamente eso no es cierto. Solo usted diría, no, bueno, no es como que estoy asumiendo que todas son iguales, sino que en promedio, si tú promedias todas las funciones de producción del país, las ponderas según su relevancia en el PIB, eso te va a arrojar como que una función de producción promedio nacional y esa es la que estás tomando. Él te diría eso, pero bueno, sí, sigue existiendo como espacio para la crítica, porque ciertamente la realidad es mucho más compleja que esto. O sea, el GDP Factory no es una realidad. No, o sea, la economía no funciona de esa manera. Entonces, bueno, esas son las tres condiciones de INADA que tiene que cumplir una función de capital. Una función de producción, perdón. Una función de producción. Entonces, bueno, se asume que la función de producción, como dijimos, que Y, pues, se asume que Y es una función que depende del capital y del trabajo. Dijimos que el tema de A, el tema de la tecnología o todo lo que no es KOL, el tema de A lo vamos a dejar para después. ¿Okay? Por ahora, vamos a decir que la función de producción depende de K y de L. ¿Okay? ¿Y por qué es relevante que fuera la segunda condición, que hubiera homogeneidad? Porque esta función se puede reescribir como nosotros queremos llevar las cosas a términos no per cápita, sino por unidad efectiva de trabajo, que no es lo mismo. Nosotros queremos sacar el factor trabajo para fuera de la función y queremos dejar todo en función de capital por unidad efectiva de trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a sacar L multiplicando para afuera, ¿ok? Y entonces vamos a tener que dividir a lo interno K entre L y bueno, L entre L. ¿Qué hicimos? Bueno, dividimos entre L adentro y sacamos L multiplicando afuera. Que esa fue nuestra manera de sacar. Entonces, ¿cómo se puede reescribir esto? Bueno, se puede reescribir como L por la función de producción de función por unidad efectiva de trabajo que depende de esta K que teníamos aquí, era mayúscula. Eso es algo súper importante que tienen que estar pendientes a lo largo de todas estas clases. ¿Qué cosa es mayúscula y qué cosa es minúscula? Yo, lamentablemente, no soy muy bueno escribiendo con caligrafía, pero tienen que estar muy pendientes entonces y no se caletreen las cosas sin, sin ubicar si están hablando de algo minúsculo o mayúscula, porque cuando todo lo que sea de ahora en adelante, todo lo que sea minúscula va a ser por unidad efectiva de trabajador y todo lo que sea mayúscula está en términos absolutos. Entonces, esto se puede reescribir como que la función de producción depende de K y 1. ¿Qué es 1? Nada, no depende de 1. Esto se puede tachar. ¿Ok? Entonces depende de K. Entonces, esto se puede reescribir como que Y, que es el PIB o la renta nacional, depende de L por una función de el capital por unidad efectiva de trabajador. Recuerden que K, que es el stock de capital nacional, es igual, perdón, recuerden que K, que es el stock de capital nacional, si lo dividimos entre el stock de trabajadores nacional, eso es igual a K por unidad efectiva de trabajador, que es K minúscula, que es ese que tiene como una curvita abajo. ¿Por qué taché el 1? Bueno, porque, o sea, porque 1 no es una variable, es una constante.
Entonces, cuando decimos que la producción está en función del capital y de uno, o sea, que es ese uno, pues ese uno no es nada. Se puede simplificar esto reescribiéndolo como que se está en función del el capital por unidad efectiva de trabajador. El stock de capital por unidad efectiva de trabajador. ¿Qué es el stock de capital por unidad efectiva de trabajador? Bueno, podríamos decir que es la proporción, o sea, si nosotros dividimos, si caes 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, y hay 100 habitantes, 100 habitantes no, si hay 100 trabajadores, vamos a ponerles una pala aquí, para que se sepa que son trabajadores. Ok, si hay 100 millones de dólares en capital a nivel nacional y hay 100 trabajadores, entonces el capital por unidad efectiva de trabajador es $1.000.000. $1.000.000. Okay, 100 entre 100, 1. 100 millones entre 100, 1.000.000. Entonces, esto en cierto modo te dice también cuál es la intensidad factorial. Porque si K aumenta más una proporción mayor de la que aumenta L, o sea, si K aumenta en T más 1 a 150 millones y L aumenta a 110 millones, entonces, a 110, perdón, 110 personas, 110 trabajadores, entonces la intensidad factorial aumentó. O sea, esto aumentó. ¿Por qué? Porque 150 entre 110 es mayor a 100 entre 100. ¿Okay? Y esa intensidad factorial, creo que varios lo mencionaron en el podcast, en su entrevista del podcast del martes, eso va a ser muy, muy, muy importante para el análisis. A lo largo del análisis que le vamos a estar haciendo al modelo de Solve. ¿Okay? El modelo de Solve te va a estar midiendo cuál es la intensidad factorial. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa saber qué tan ricos somos en términos absolutos, sino en términos per cápita, en términos por unidad efectiva de trabajador. Porque no es lo mismo tener no es lo mismo tener un PIB como el de China, que es más grande que el de Alemania, por ejemplo, que tener un PIB per cápita como el de Alemania, que es mucho más alto que el de China. ¿Okay? Entonces, China como país en agregado tal vez tiene una economía más grande que la de Alemania, pero el nivel de riqueza en Alemania por habitante es mayor que el nivel de riqueza en China. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más chino. Entonces, bueno, por eso es que nos importa hacer el análisis en términos por unidad efectiva de trabajador. Entonces, ¿por qué nos importaba que fuera homogénea la función? Bueno, por esto, para poder sacar L hacia afuera de la función. ¿Y de qué nos sirve eso? Es una buena pregunta. ¿De qué nos sirve eso? Ya van a ver de qué nos sirve eso. Entonces, ¿cómo se ve esto en un caso más concreto? Si la función de producción, si f de KL, ¿okay? Es igual a K a la alfa por L a la 1 menos alfa, esto puede reescribirse como L por K entre L a la alfa. ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué hicimos aquí? Multiplicamos por 1 entre 1, por L entre L, perdón. ¿Ok? Multiplicamos por L entre L. Multiplicamos por L entre L y simplificamos.
¿Ok? Díganme si eso quedó claro o si quieren que lo vaya haciendo paso por paso. No sé cómo están de matemática ustedes. No sé cómo están de matemática ustedes. Ok, Freddy dice que se le cortó. A ver, si nosotros dividimos vamos a ver cómo se los pongo fácil. Si nosotros multiplicamos ambos factores, ¿ok? Por 1 entre L, ¿ok? O bueno, vamos a hacer algo, vamos a ponérselo más fácil, vamos a dejarlo como está, ¿ok? Y simplemente reescribimos esto como K a la alfa por 1, L a la 1, ¿ok? Por L a la menos 1, a la menos alfa. ¿Ok? Esto lo ven, esto lo entienden. Así lo ven más fácil. K a la alfa por, 1, por L a la 1 por L a la menos alfa. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo pueden reescribir como K a la alfa entre L a la alfa. ¿Ok? Porque el menos alfa es dividiendo, ¿ok? Por L. Ahí lo entienden, ¿no? Y entonces, bueno, esto se puede reescribir como K entre L a la alfa por L. Ahí quedó claro, ¿no? Ok. Entonces, el punto de esto, por eso es que la función tiene que ser homogénea, ¿ok? Por eso tiene que tener rendimientos constantes a escala, ¿ok? Ok. Porque si no, no podemos reescribirlo de esta manera. Y esto va a ser útil para simplificar todo lo que viene después. Entonces borramos aquí y seguimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto vamos a hacer un par de abreviaciones más, ¿ok? Si K entre L es igual a K minúscula, ¿ok? Entonces, K entre L a la alfa es igual a K minúscula, que tiene el choricito ese ahí abajo, la curva, a la alfa, ¿ok? Entonces, y nosotros vamos a, otra abreviación que vamos a hacer es que Y, vámonos para acá, Y, como Y es igual a L por F de K, ¿ok? Y F de K es esto, F de K es K minúscula a la alfa, ¿ok? Nosotros podemos reescribir esto como que Y es igual a L por K a la alfa. Y esto se puede escribir como que K a la alfa es igual a Y entre L. Es decir, K a la alfa, vamos a llevarnos esto para otro lado, porque aquí no cabe. Ok. Y entre L es igual al producto, o sea, el producto que es Y entre L, que es la población activa, es igual a K minúscula a la alfa. ¿Ok?
Y nosotros podemos reescribir Y entre L como la producción por unidad efectiva de trabajador. Entonces, ya tenemos dos letras minúsculas que tienen que estar pendientes cuando es mayúsculo y cuando es minúsculo. Primero la K, que es el stock, K mayúscula es el stock de capital nacional, y K mayúscula es el stock de capital nacional y K minúscula es el stock de capital por unidad efectiva de trabajador, y Y mayúscula es la producción nacional y Y minúscula es la producción por unidad efectiva de trabajador. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la producción por unidad efectiva de trabajador? Bueno, se puede reescribir como que Y minúscula es igual a K minúscula a la alfa. ¿Okay? Esas son todas conclusiones a las que hemos llegado, simplemente reescribiendo las mismas cosas de otra manera. Entonces, esto es un tema de nomenclatura. Aquí no estamos haciendo nada fuera de lo normal. Esto es un tema de nomenclatura y ya, para que después no los agarre desprevenidos. Ok. Entonces, a ver, homogénea, marginal decreciente. Ok. Entonces, bueno, eso creo que ya más o menos por encima son los supuestos básicos de la función de producción y la nomenclatura que vamos a estar utilizando. O sea, este pantallazo que tienen acá, si le hacen screenshot, es más o menos como que la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Y esta nomenclatura tiene como supuestos las tres condiciones de nada de la lámina anterior. Que entonces eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora, la segunda función importante del modelo. ¿Cuál es la segunda función importante, segunda más importante del modelo? La función de acumulación de capital. Okay, como les había mencionado, uno de los supuestos es que la inversión es igual al ahorro, y el ahorro, ya eso parece un 5, y el ahorro es igual a el ingreso nacional multiplicado por la tasa, la propensión marginal a ahorrar. ¿Okay? La propensión marginal a ahorrar. Y bueno, aquí no sé si están entendiendo bien. ¿Saben cuál es la diferencia? Ya, aquí están preguntando qué es la Y minúscula. La Y minúscula es la producción por unidad efectiva de trabajador. Es como que o la renta por unidad efectiva de trabajador, es otra manera de verlo. Es si la renta nacional son 100 millones de dólares, y somos 100 trabajadores, entonces la renta por trabajador, la renta por trabajador no es unidad afectiva, sino unidad efectiva. Okay, que vi que lo escribieron en el chat. La renta por trabajador va a ser 1 millón. Okay, entonces, es como una manera de poner las cosas en términos per cápita, pero recuerden que no es per cápita porque no es por la población, sino por la población activa trabajando. Pero para que entiendan como que la función del cálculo es una manera de poner las cosas en perspectiva, porque no queremos ser un país rico con gente pobre, sino un país rico con gente rica. ¿Okay? No nos sirve de nada ser una economía grande si somos 400.000 millones de personas y cada una come con menos de $1 al día. ¿Okay? Entonces, lo importante de esto es relativizar las cosas en términos por unidad efectiva de trabajador. A ver, entonces, ¿entienden cuál es la diferencia entre un stock y un flujo? O sea, no sé si eso ya lo expliqué en tema 1 o si es bueno que se lo recuerde. Porque aquí va a haber va a ser importante que entiendan la diferencia entre flujos y stocks. ¿Alguien me puede explicar qué es un stock y qué es un flujo?
Ok. El stock de capital, por ejemplo, hay varios que están cerca de la respuesta. El stock de capital, por ejemplo, en el momento 1 es esta barrita, que pueden ser, vamos a decir que esto es 100. Ponerle aquí unos ejes. Este stock puede de repente subir en un momento dado a 110, de repente puede bajar a 90, ¿ok? Y así va. Sube 120 y así va. Entonces, el stock es la cantidad total en un momento dado. Y el flujo es la variación del stock. ¿Ok? Acuérdense de eso. El flujo es la variación del stock. Entonces, en el momento 1, el flujo es 0 porque no hay ninguna variación entre 1 y 1. Entre 1 y 2, el flujo fue positivo. ¿Ok? Aumentó 10. En el momento 3, el flujo fue negativo. Cayó de 110 a 90, o sea, cayó 20. ¿Ok? De 2 a 3 cayó 20. En el 4 subió de 90 a 120, o sea que subió 30. ¿Ok? Subió 30. Entonces, el gráfico de arriba es el stock de capital. Y el gráfico de abajo es el flujo del capital. Exacto, el stock es como yo no lo llamaría inventario para que no se confundan con otros usos de la palabra inventario. Pero es algo parecido. Exacto, el agua que tiene la bañera, es si la bañera está tapada, ¿okay? Si no tiene abierto el hueco de abajo por donde se va el agua, entonces el nivel del agua en la piscina es el stock y lo que sale por el chorro en un momento dado es el flujo. Ahora, porque es buena la analogía? Porque, eh, porque el stock no depende solamente de lo que sale del chorro, sino de lo que se va por el desagüe. ¿Ok? Y lo que se va por el desagüe es la depreciación del capital. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede aumentar el capital? Bueno, el stock de capital. El stock de capital puede aumentar de esta manera. El stock de capital puede aumentar con inversión. O sea, si tú inviertes en capital, comprando más capital, aumenta el stock de capital. Y si tú no haces nada, en todo momento dado va a haber una tasa de depreciación y esa tasa de depreciación va a estar multiplicando al stock de capital, que es la K mayúscula, ¿ok? Y eso va a ser equivalente a cuánto se deprecia el capital en un momento dado. Entonces, la depreciación del capital en un momento dado, mi letra no es la mejor, pero bueno, ustedes entienden, es igual a la tasa de depreciación, que es esta letra griega que ven acá, la tasa de depreciación multiplicada por el stock de capital gigante. ¿Ok? El stock de capital gigante. La mayúscula. ¿Por qué hay que multiplicar la tasa de depreciación por el stock de capital
entero. Bueno, porque si el stock de capital son $100, o bueno, $10, vamos a ponerle aquí 10. Si el stock de capital son $10 y la tasa de depreciación es 50% al año, entonces la depreciación va a ser $5 al año. Pero si el stock de capital está aquí, son 100, ¿ok? La depreciación de este stock de capital al año van a ser 5 y la depreciación de este stock de capital al año van a ser $50, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tasa de depreciación en ambos es 0,5, pero bueno, en uno tienes más capital deteriorándose que en el otro. O sea, no es lo mismo la depreciación del stock de capital en la Venezuela de 1830, ¿ok? En 1830 el stock de capital era bastante bajo, entonces no había tanto deterioro en general, o sea, el valor de lo que se deterioraba no era tanto, simplemente porque no habían cosas para deteriorarse. Y si tú comparas eso con la tasa, con la depreciación agregada del capital venezolano en 2010, en 2015 o en 2020, bueno, la depreciación es mucho más alta. ¿Por qué? Porque en los 70, en los 80, en los 50, 60, 70, 80, construimos un montón de infraestructura. Desde los 90 hasta hoy, esas 3 décadas, no hemos mantenido la cosa, no hemos mantenido la infraestructura y la depreciación ha sido altísima. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos toda una serie de autopistas, edificios, fábricas, etcétera, un montón de cosas que pertenecen al stock de capital y que año tras año se deprecian. ¿Okay? Entonces, incluso asumiendo que la tasa de depreciación era igualita en 1830 que en 2010, incluso si asumimos eso, en 2010 hay mayor depreciación. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero la tasa de depreciación, ¿por qué sería constante? O sea, ¿por qué la tasa no puede variar? De repente, dependiendo del tipo de capital, o sea, de cómo esté construido el stock de capital, si es un stock de capital que está construido chimbo, ¿ok? Si las casas, si todas las casas y las fábricas y los edificios están construidos con techo de zinc, ¿ok? La tasa de depreciación anual tal vez sea mayor que la tasa de depreciación de puros edificios construidos con concreto y cumpliendo la normativa antiterremoto y todo eso que saben los ingenieros y que yo no sé. Entonces, bueno, si tú construyes bien una casa, la tasa de depreciación debería ser menor que si la construyes de papel. Así así las dos cuesten $1.000.000, una se te va a depreciar más rápido que la otra. Entonces, bueno, es cierto que tal vez a medida que cambia la composición del stock de capital, tal vez vaya cambiando también la tasa de depreciación, pero para efectos del modelo de Solow, vamos a asumir que la tasa de depreciación es constante. Es decir, vamos a asumir que esta letra griega que tenemos aquí es una constante. ¿Ok? Sí, creo que es una delta minúscula, como dice José Delgado. Entonces, eso es lo primero. Diferenciar entre stock y flujo. Muy importante que sepan la diferencia entre stock y flujo. Por ejemplo, el PIB es un flujo. El PIB es cuánto se produce en un año, en un solo año. ¿Ok? No es un stock o sea, por ejemplo, la riqueza nacional, como que el patrimonio de Venezuela es un stock. Es un stock. Y el PIB es un flujo. Es cuánto adicional produjo la economía venezolana en un año.
¿Okay? O bueno, o en un trimestre, o dependiendo de cuál sea la medida que estés viendo. Las reservas internacionales son un stock. La deuda externa es un stock, que ahorita está como en 130 mil millones de dólares, 120 mil millones de dólares por ahí. Entonces, la deuda externa venezolana es un stock que son como 120, 130 mil millones de dólares. En inglés 120, 130 billions, ¿ok? Y el endeudamiento neto es un stock en un año, por ejemplo. Si tú en 2020 te endeudas 1.000 millones de dólares más, entonces el stock de la deuda externa aumentó en 1.000 millones de dólares. Entonces, o bueno, como dice Brian, las reservas internacionales son un stock y la variación de las reservas internacionales es el flujo en un año. Entonces, si la balanza de pago, por ejemplo, o sea, si en un año tenemos un déficit de balanza de pago por estar defendiendo un tipo de cambio fijo que no sirve para nada, si por culpa de esa política de tratar de mantener un tipo de cambio fijo que es indefendible porque estás teniendo una política monetaria chimba, tumbas, si eso te genera un desequilibrio en el mercado cambiario que obliga al Banco Central a intervenir en el mercado cambiario vendiendo reservas y pierde 5 mil millones de dólares en un año vendiendo reservas, entonces, bueno, antes el stock de reservas era, imagínate ustedes, 30 mil millones de dólares y a final de año cayó a 25 mil millones de dólares. ¿Cuál fue el flujo? Menos 5 mil millones. Entonces, esa es la diferencia entre stocks y flujos. Es muy importante como economistas que entiendan esa diferencia y la manejen y no se vayan a equivocar pensando que alguna variable es un stock cuando en realidad es un flujo. Y no vayan a estar comparando flujos contra stocks. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si logramos avanzar más en la clase de hoy. Entonces, la variación, o sea, si esto que tenemos aquí es la depreciación, esto que tenemos aquí es la depreciación, y esto que tenemos aquí es la inversión, ¿ok? Vamos a recordar que en la economía hay, a grosso modo, podemos dividir los tipos de bienes en tres, ¿ok? Entonces, tipos de bienes. Entonces tenemos los bienes de consumo, ¿ok? Yo voy al supermercado, me compro una pizza para recalentar, la meto en el microondas y me la como. Se acabó. Eso es un bien de consumo. Hay bienes intermedios. ¿Qué es un bien de intermedio? Bueno, por ejemplo, un, un tronco de madera, ¿ok? Yo no voy a comprar un tronco de madera para consumirlo, eso no es un bien de consumo. Yo compro el tronco de madera para procesarlo, ¿ok? Los bienes intermedios son inputs que tú le metes a esa función de producción, ¿ok? Y cuando sale al final de ese GDP Factory, ya no es un tronco de madera, sino que es, es el 60% de un lápiz, o el 90% de una mesa, o el 95% de una silla, o el 98% de un piso que es de madera, o el 100% de una cabaña rústica de madera, etcétera. Entonces, son bienes que son transformables, ¿okay? Pero que se consumen también. Se consumen, no los consume el consumidor en los hogares, no los consumen los hogares, sino que los consume el proceso productivo. ¿Okay? Los bienes intermedios son bienes consumidos por el proceso productivo para ser transformados en otro bien intermedio o en un bien de consumo. O la gasolina, por ejemplo, aunque la gasolina la consumimos en los hogares también, pero
En vez de la gasolina, imagínense un químico demasiado extraño que se utiliza como parte del proceso para producir gasolina. O sea, por ejemplo, la gasolina puede ser un bien de consumo para mí, en mi carro, pero también puede ser un bien intermedio. eh, También puede ser un bien intermedio para alguna, si lo utilizas para alguna maquinaria que funciona a base de gasolina, o si lo utilizas como algunos venezolanos de la economía ilegal para producir alguna droga que utilice gasolina, como la cocaína, en las industrias más booming de Venezuela. Eh, entonces, bueno, bienes de consumo, bienes intermedios. Hay otro tercer tipo de bien, que son los bienes de capital. Los bienes de capital, ¿ok? Son bienes, bueno, gasolina y un montón de cosas más. Eh, entonces, los bienes de consumo y los bienes intermedios, ambos entran en el PIB contabilizado. O sea, los bienes intermedios no se contabilizan en el PIB porque se contabilizan cuando se convierten en bienes de consumo. ¿Okay? Porque si no, estarías contabilizando dos veces la misma cosa. Entonces, el PIB te contabiliza el consumo y te contabiliza los bienes de capital. El consumo te lo contabiliza como consumo de los hogares, que es la C dentro del PIB, y el capital te lo contabiliza como inversión de las empresas. Los bienes intermedios, les repito, no se contabilizan dentro del PIB porque se contabilizan una vez que se convierten en bienes de consumo. ¿Cómo podrías contabilizar un bien intermedio dentro del PIB? Hay algunos bienes intermedios que sí se contabilizan dentro del PIB. Los contabilizas cuando, por ejemplo, se acabó el año, ¿ok? Se acabó el año y ese bien intermedio todavía no se ha convertido en un bien de consumo ni en un bien de capital. Simplemente lo vendiste como un bien intermedio a alguna empresa y esa empresa todavía no lo ha convertido en un bien de consumo. Entonces, es como si lo hubiera consumido la empresa y todavía no lo ha convertido en algo. Ahí se podría contabilizar. ¿De qué otra manera se podría contabilizar dentro del PIB? Bueno, si lo vendes al exterior, en el mercado internacional, se contabiliza como una exportación. ¿Ok? Y eso ya no vuelve a ingresar a la economía como bien de consumo. Simplemente, bueno, eso lo exportaste como un bien de consumo para el resto del mundo. Como bien intermedio, bueno, eso es su problema. Pero para la economía local se contabiliza como exportación. ¿Ok? Entonces, es como con el IVA, por ejemplo. En el IVA dentro de la cadena de valores, se lo vas transmitiendo al siguiente. Entonces, el que paga, o sea, como el IVA es un impuesto al valor agregado, tú vas taxando las partes de la cadena de valores que van generando el valor, pero tú no taxas completamente el valor de lo que produjeron, sino el valor marginal que añadieron a eso. Entonces, si es un proceso productivo que tiene 5 eslabones, tú no vas a taxar completamente el producto en cada uno de los 5 eslabones, sino que tú vas taxando el valor marginal que le va añadiendo a ese producto cada uno de los eslabones. No sé si se entiende ese punto. Entonces, bueno, esta explicación larga en realidad es nada más para decirles que los bienes de capital que se van produciendo en una economía, ¿ok? Forman parte de la formación bruta de capital fijo, ¿ok? Entonces, un bien de, si la formación bruta de capital fijo bruta de capital fijo es 500 millones de dólares,
¿Ok? Eso significa que I es igual a 500 millones, que significa que S por Y es igual a 500 millones, que significa que se invirtió en 500 millones de bienes de capital en este año específico que estamos evaluando. ¿Okay? El flujo, la formación bruta de capital fijo, es un flujo, ¿okay? Que representa los bienes adicionales de capital que se añaden en un periodo determinado, que normalmente es de un año. ¿Okay? Entonces, formación bruta de capital fijo es igual a la inversión, que es igual a la parte de la renta nacional que se ahorra y luego se convierte en inversión. ¿Okay? Entonces, esa parte de la ecuación que vamos a estar construyendo es la formación bruta de capital fijo. Pero a nosotros no nos importa, como habíamos dicho antes, no nos importa la formación bruta de capital fijo, sino la formación neta de capital fijo. Porque no nos importa solamente el agua que sale del chorro, sino el agua que se va por el desagüe. ¿Okay? Para saber de qué nivel, en qué nivel queda el nivel del agua de la bañera. Entonces, aquí vamos a añadir un concepto más de nomenclatura, ¿ok? Que es este puntico que está arriba de un par de variables que vamos a estar teniendo. ¿Okay? Cuando ustedes vean una variable, que tiene un puntico arriba, eso representa la variación de esa variable en el tiempo. ¿Ok? Eso es como la derivada con respecto al tiempo. ¿Ok? Es cuánto varía en este caso, el stock de capital entero del país en el tiempo. Y la variación del stock de capital en el tiempo, como les dije, no depende solamente de ese Y, esto es una Y mayúscula, ¿ok? No depende solamente de ese Y mayúscula, sino que depende también de la depreciación. ¿Ok? Entonces, la formación neta de capital fijo es igual en un momento dado, ¿no? En un periodo, vamos a decir que es un periodo de un año, la formación neta de capital fijo es igual a lo que se invierte menos lo que se deprecia del stock. Entonces, ¿por qué es importante que sepan la diferencia entre un flujo y un stock? Porque esta parte que está aquí es un flujo y esta parte que está aquí es un flujo de un stock. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ese Y es lo que se ahorró en este periodo, delta K es lo que se depreció en este periodo, pero lo que se depreció en este periodo depende de K, que es un stock, no es un flujo. Entonces, K es un stock, pero delta K es un flujo. ¿Ok? Eso es muy importante. Ok, entonces, bueno, vamos a ver qué tan lejos llegamos hoy. Creo que nos va a dar chance de hacer la última gráfica. Y con eso cerraríamos. Entonces, de entrada, aquí tenemos nuestra ecuación de acumulación de capital nacional, pero como habíamos dicho al comienzo de la clase, a nosotros lo que nos interesa es la acumulación de capital por trabajador, por unidad efectiva de trabajador. ¿Okay? No nos interesa saber qué tan rico es el país, sino qué tan ricos son los ciudadanos de ese país. Entonces hay que relativizar las cosas por unidad efectiva de trabajador.
Y para hacer eso, vamos a tener que transformar esto, o sea, no nos interesa acá. Bueno, sí nos interesa acá, pero nos interesa más K minúscula. ¿Ok? No nos interesa tanto cuánto varía el stock de capital en el tiempo, sino cuánto varía el stock de capital por trabajador en el tiempo. ¿Ok? Y vamos entonces bueno, recordamos que K minúscula, que le vamos a poner eso ahí como la patica esa abajo, K minúscula es igual a K mayúscula entre L, ¿ok? Y si le sacamos el logaritmo neperiano a todo esto, podemos reescribirlo como que el logaritmo neperiano de K minúscula es igual al logaritmo neperiano de K mayúscula menos el logaritmo neperiano de L. ¿Ok? Y a esto lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Derivada con respecto al tiempo. ¿Ok? Y entonces, una vez que lo derivemos con respecto al tiempo, el resultado va a ser algo más o menos como es. Bueno, más o menos no, va a ser esto. Va a ser que esto es K minúscula, recuerden, que la variación de K minúscula, la variación proporcional, ¿ok? Esto no es cuánto varía en dólares, o sea, arriba cuánto varía en dólares, esto que está aquí es cuánto varía en dólares, pero esto que está aquí entero es cuánto varía como proporción de sí mismo, ¿ok? Entonces, K puntico minúscula de arriba es cuánto varía el stock de capital por trabajador en dólares, y K minúscula puntico entre K minúscula es cuánto varía proporcionalmente. O sea, si varió 5%, si varió 10%, 20%, etc. Entonces, lo que nos va a decir esto es, por eso le sacamos el logaritmo neperiano antes de... O sea, cuando tú derivas un logaritmo, o sea, si yo derivara esto, voy a conseguir la variación en dólares de K minúscula. Pero si yo derivo los logaritmos, no voy a conseguir la variación absoluta, sino la variación proporcional. Y yo quiero la variación proporcional, porque me interesa saber si varió, cuánto varió con proporción de sí mismo. Entonces, esto va a ser igual a K mayúscula, puntico, entre sí misma, menos L puntico, entre sí misma. ¿Ok? Y esto va a ser igual, sabemos que el K puntico de ahí arriba es SY menos delta K entre K, y esto le vamos a restar la variación de la población en el tiempo. Variación de la población en el tiempo. Entonces, ¿cuánto es la variación de la población en el tiempo? Bueno, aquí vamos a hacer un último inciso. Vamos a hacer un último inciso. La variación de la población en el tiempo. Vamos a hacer un supuesto. ¿Ok? Vamos a hacer un supuesto donde la variación, esto es algo que se supone dentro del modelo, que es que la función de L en el tiempo, ¿ok? Es igual, esto no es L, la función de L en el tiempo es igual a una constante que es L inicial, la población inicial, y esto está multiplicado por E a la NT, N por T, donde N
donde N es la tasa de crecimiento poblacional y T es tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende el tamaño de la fuerza laboral? Bueno, depende de cuánto era la tasa, cuánto era el tamaño de la fuerza laboral inicialmente en L sub 0. ¿Ok? Cuánto era L sub 0. Y depende de la tasa de crecimiento poblacional y del tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, a medida que pasa el tiempo, vas multiplicando ese exponente por un número más alto. Cada año que pasa, T es un número mayor. Y T multiplica a N, que es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos individuos más hay en el país? ¿Qué incluye esa tasa de crecimiento poblacional? Bueno, eso depende de la mortalidad, depende de la natalidad, depende de la migración, ¿ok? ¿Cuántos migrantes nuevos hay en el net? O sea, migración neta, porque hay migrantes que entran y emigrantes que se van, ¿ok? En Venezuela no hay mucha gente nueva que entre, pero bueno, hay muchos que se van. Pero en Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos, ¿cuántos americanos salen al año y cuántos extranjeros entran y se vuelven ciudadanos estadounidenses al año? Entonces, bueno, hay países que tienen emigración neta o positiva o negativa, y eso, bueno, eso impacta su tasa de crecimiento poblacional. Entonces, si nosotros hacemos el mismo proceso con L, de pasarlo al logaritmo y derivarlo, ¿ok? Esto sería ln de el logaritmo neperiano de L sub T me disculpan la letra, L sub T es igual al logaritmo neperiano de L sub 0 más el logaritmo neperiano de E a la NT. ¿Ok? Esto se tacha. Logaritmo neperiano de E. ¿Saben cómo resolverlo? Bueno, simplemente bajan NT para abajo. ¿Ok? Y entonces este resultado, una vez que lo derivan con respecto al tiempo, vamos a reescribir esto de esta manera. Una vez que lo derivan con respecto al tiempo, esta constante se nos va y el resultado es que, o sea, esto nos va a arrojar un L que la variación de L en el tiempo, la variación proporcional de L en el tiempo es N. ¿Ok? Una vez que derivan esto con respecto al tiempo. ¿Ok? Vayan haciendo preguntas si alguna parte no queda muy clara. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo eso lo hicimos para decir que esto es igual a N. ¿Ok? Eso es todo. Bueno, eso no parece mucho una N, pero aquí está, N. Okay, entonces, esto que está acá, vamos a engavetar esta parte. ¿Ok? Y nos devolvemos para acá. ¿Ok? Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Acuérdense que esto es minúscula. Lo podemos reescribir como SY entre K mayúscula menos delta K mayúscula entre K mayúscula
menos n. Entonces, esto que está aquí lo podemos tachar. ¿Ok? La K mayúscula está en el numerador y el denominador. Entonces podemos deshacernos de ella. Y vamos a hacer una cosa. Ya me devuelvo, Freddy. Ya me devuelvo. Y vamos a hacer una cosa que es que vamos a dividir el numerador y el denominador del primer factor, el primer término, lo vamos a dividir entre L. ¿Ok? Eso lo podemos hacer porque L entre L es 1. Entonces es como si estuviéramos multiplicando por 1. Estamos multiplicando por L arriba y multiplicando por L abajo. Es lo mismo que dividir por L arriba y dividir por L abajo. ¿Okay? Y esto lo vamos a hacer simplemente para reescribir esas variables en términos por unidad efectiva de trabajador. ¿Okay? Entonces esto lo vamos a reescribir como S minúscula por Y minúscula entre K minúscula menos delta, aunque creo que esto es sigma. Ahorita para las próximas clases les digo si es delta o sigma. No recuerdo bien. Menos n. ¿Okay? Entonces eso se puede reescribir de esta manera. Y una vez que ya lo tenemos reescrito de esa manera, vamos a volver a pasar aquí para abajo y vamos a volver a reescribirlo de otra manera distinta. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esta K, que está aquí abajo, nos queremos deshacer de esa K. ¿Okay? La vamos a pasar multiplicando al lado derecho. Entonces, ¿cómo la pasamos multiplicando al lado derecho? Vamos a reescribir esto con el que es minúscula. Y esto va a ser igual a SY minúscula las dos menos la tasa de precisión. Perdón. Esto va a ser igual a esto menos la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento poblacional por K minúscula. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pasamos la K minúscula multiplicando al lado derecho. ¿Ok? Se canceló en el primer término, se canceló con esta. Y nos queda simplemente SY. Y luego, y a los otros dos términos, que son la tasa de precisión y la tasa de crecimiento poblacional, los está multiplicando. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que entonces ahorita hemos logrado reescribir la ecuación de, esto sería la ecuación de formación neta de capital fijo. ¿Ok? Formación no es bruta porque incluye el lado derecho. ¿Ok? La formación bruta de capital fijo por unidad efectiva de trabajo sería nada más esto, S por Y, pero en el neto se le agrega el término de la derecha que resta. ¿Okay? Y entonces esto se convierte en la formación neta de capital fijo por unidad efectiva de trabajador. La formación neta de capital fijo por trabajador en la economía. ¿Okay? ¿Cuánto está aumentando? ¿Cuánto está disminuyendo el stock de capital por trabajador en la economía en un año? ¿Por qué puede aumentar y por qué puede disminuir? Bueno, porque si se fijan, aquí tenemos dos términos, hay uno que es positivo y otro que es negativo. Hay uno que es suma y uno que es resta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en un año la inversión SY, ¿ok? SY que es la inversión por trabajador. S por Y minúscula, la inversión por trabajador. Si la inversión por trabajador en un año termina siendo igual al lado derecho, ¿okay? Que incluye tanto la depresión del capital como el crecimiento de la población, o sea, si crece la población, disminuye el stock de capital per cápita, porque hay más personas para un mismo nivel de capital, ¿okay? Y bueno, entonces el stock de capital por unidad efectiva de trabajador puede disminuir de dos maneras, por la vía de la depreciación y por la vía
del aumento de la población. Y entonces, bueno, si en un año específico ese Y es igual al lado derecho de la ecuación, se cancelan entre ellos, ¿okay? Porque uno suma y otro resta, se cancelan entre ellos, y el capital per cápita, el capital por unidad efectiva de trabajador, no varía ese año. ¿Okay? Si ese Y es igual a lo que está a la derecha, K minúscula, la variación de K minúscula en el tiempo es igual a 0. Entonces, déjame irme esta ecuación a la otra página para que lo vean más fácil. Entonces, la ecuación es esta, es bastante sencilla. ¿Ok? Vamos a ponerla acá de este lado. ¿Ok? Esta es la ecuación. Entonces, tenemos dos términos en esta ecuación. Y vamos a graficarlos los dos. Vamos a graficarlos a los dos por separado. Primero vamos a graficar ese Y. Y luego vamos a graficar lo que está a la derecha. Vamos a ver cómo interactúan entre ellos. Entonces, ¿cuál va a ser la gráfica? Bueno, la gráfica tiene dos ejes. Hay un eje que va a ser el nivel de renta por trabajador y hay otro eje que va a ser el stock de capital por trabajador. Entonces, vamos a tener una primera gráfica, una primera curva en esta gráfica, que va a ser el nivel de producción de la economía per cápita, o bueno, por unidad efectiva de trabajador. Okay, esto lo vamos a llamar Y minúscula. Okay, ¿por qué Y minúscula tiene rendimientos que al comienzo se asemejan a infinito y luego a cero? O sea, ¿por qué tiene rendimientos crecientes, perdón, positivos, pero decrecientes a medida que aumenta la intensidad factorial? Acuérdense que esto es igual a K entre L. ¿Ok? Entonces, a medida que aumenta la intensidad factorial, ven cómo el producto por habitante va creciendo, pero a una tasa decreciente. Y bueno, eso simplemente por las condiciones porque se cumplen las condiciones de INADA en la función de producción. ¿Ok? Y luego tenemos una un poco más baja, una segunda curva que se parece mucho a la primera, ¿ok? Pero no es completamente igual. ¿Por qué? Porque esta segunda curva es SY. Y S es un número entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, la segunda curva, la curva azul, es igual a la curva verde multiplicada por un número entre 0 y 1, que es equivalente a la tasa de ahorro. ¿Ok? Si la tasa de ahorro es 0,5, la curva va a ser más alta que si la tasa de ahorro es 0,3, por ejemplo. ¿Okay? Si la gente ahorra el 50%, esa curva va a ser más alta que si la curva fuera, si la gente ahorrara 30%. Entonces, esta segunda curva que estamos graficando es SY. Y la tercera curva que vamos a graficar no es en realidad una curva, sino una recta. ¿Ok? Ya vamos a hacer mejor esta curva para que no hayan problemas de comprensión. Y la tercera es una recta, ¿ok? La voy a poner en rojo para que sepan que resta. ¿Ok? Y vamos a hacer una recta. Y esa recta va a representar la tasa de precisión más la tasa de crecimiento poblacional por el stock de capital per cápita. Por el stock de capital per cápita. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La distancia que hay entre entre el eje X, ¿ok? La distancia que hay entre el eje X y la curva azul, la curva SY, esto es el ahorro.
nacional. El ahorro, bueno, en realidad esto está en términos per cápita. Esto es igual al ahorro per cápita. Y el ahorro per cápita es igual a la inversión per cápita. ¿Okay? Entonces, esto lo podemos reescribir. Yo no soy muy bueno haciendo una... Lo que pasa es que si hago una I minúscula van a pensar que es la tasa de interés. Y eso no es la tasa de interés. Vamos a hacer una especie de I minúscula, pero como antigua y X. Vamos a llamarlo inversión y ya. Inversión per cápita. Bueno, por unidad efectiva de trabajador. Por unidad efectiva trabajador. PUET. Por unidad efectiva de trabajador. Bueno, lo dejamos en inversión y ya. Ustedes saben que es por unidad efectiva de trabajador. Entonces, la distancia entre la curva azul y el eje X es esa inversión, que también es igual al ahorro por trabajador. ¿Ok? Aquí sigue siendo inversión. ¿Ok? Y la distancia entre la línea azul y la línea verde es el consumo. ¿Ok? Entonces, ahí, este gráfico lo vamos a picar en dos. Este gráfico lo vamos a picar en dos. Que primero vamos a borrar esto porque por ahí va a pasar una línea. Vamos a poner un punto aquí. Hay un punto específico en este gráfico que es muy importante. Tienen que aprender bien qué significa ese punto. ¿Ok? El punto de corte entre SY y esto que está aquí. ¿Ok? El término que resta, que representa la depreciación y el aumento de la población, la tasa de crecimiento poblacional. ¿Okay? Esos son los dos factores que disminuyen la acumulación neta de capital fijo en un país. ¿Okay? Entonces, en los puntos donde una línea amarilla aquí en el medio, en los puntos donde la línea roja esté por debajo de la línea azul, SY, o sea, el ahorro por individuo va a ser más alto que la depreciación por individuo. ¿Ok? Entonces, si el ahorro por individuo es más alto que la depreciación por individuo, hay un aumento, hay una acumulación de capital por individuo en el tiempo. O sea, el stock de capital per cápita aumenta en el tiempo del lado izquierdo. Y del lado derecho, la depreciación por individuo, por trabajador, es más alta que la inversión por trabajador. Y si la inversión por trabajador es más baja de lo que se deprecia el capital por trabajador, entonces vamos a tener una caída en vamos a tener una desacumulación neta de capital por trabajador, capital fijo por trabajador. En el punto del medio, donde ambas son iguales, donde SY es igual a K por la depreciación más la tasa de crecimiento poblacional, en ese punto, ese punto lo vamos a llamar el estado estacionario, porque en ese punto la variación de K minúscula en el tiempo va a ser cero. Es decir, se va a quedar constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos encontramos en este punto, ¿ok? Si nos encontramos aquí, donde ven ese punto negro, ¿ok? El nivel de K por trabajador es alto, el nivel de K minúscula es alto, ¿ok?
Y a ese nivel de K, minúscula, el capital por trabajador se está depreciando más rápido que lo que se está invirtiendo. Entonces, si la inversión no cubre ni el mantenimiento, ¿okay? Si la inversión no cubre ni siquiera lo que se necesita para mantener estable el stock de capital por trabajador en el tiempo, entonces poco a poco, bueno, vamos a ir transitando, va a ir cayendo K minúscula y vamos a ir transitando poco a poco hasta un punto en donde ya deje de caer, deje de ser negativo la variación en el tiempo del capital per cápita, ¿ok? Y llegamos al estado estacionario, el steady state, ¿ok? A esto se le llama estado estacionario. O steady state. Y si por el contrario arrancamos en un punto como este, ¿ok? En donde el nivel de K de capital por trabajadores es bajo, ¿ok? En ese punto el capital por trabajador es tan bajo que se deprecia a un ritmo bajo, ¿ok? Y en ese punto la inversión es más alta que la depreciación por trabajador, y poco a poco, como se invierte más de lo que se deprecia o lo que crece la población, y de eso es que te tumba la intensidad factorial, entonces poco a poco va a ir aumentando K minúscula hasta alcanzar el steady state, ¿okay? El estado estacionario. Y cuando llegues al estado estacionario, simplemente deja de haber movimiento, se acaba el dinamismo, y encuentras el nivel de intensidad factorial, el nivel de stock de capital por trabajador, que es de equilibrio a largo plazo en la economía. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esto? En la clase que viene vamos a arrancar reanalizando esta parte final de la clase. Ok, veo que hay un par de preguntas matemáticas. La K que multiplica, ¿de dónde salió? Mira, aquí. Vamos a volvernos un poco, Emiliana, para que veas. Aquí, vamos a traernos esto para un lugar nuevo, para que lo vean mejor. Ok. Ok. Lo que hicimos fue pasar hacia la derecha, multiplicando el denominador de la izquierda. Ok, entonces esto es igual a K por SY entre K minúscula menos tasa de precisión menos tasa de crecimiento poblacional. Ok, entonces esto se puede reescribir como entonces tacha aquí. Ok, se puede reescribir como ok, y esto se puede reescribir de esta manera. Ok, ahora ya lo ven mejor. Ok, ese es el despeje. Solo que bueno, pensé que era fácil, o sea, me salté este paso, me salté estos pasos de aquí para acá. Ok, es importante que entiendan bien de dónde salen las cosas. Pero bueno, esto es básicamente, esto lo vamos, lo que van a ver en la parte 5 del capítulo 1.2
son los Transitional Dynamics. Es todo el tema de cómo te mueves desde el equilibrio de corto plazo hacia el estado estacionario. ¿Okay? Vamos a estimar no solamente si es positivo o negativo, o sea, si hay un aumento o una caída en el tiempo, sino que también vamos a estar estimando, eso se puede estimar matemáticamente, o sea, cuál es la velocidad en la cual se ajusta. ¿Cuánto caes, cuánto subes por año, por ejemplo? Sí, vamos a retomar la función de acumulación de capital, o sea, en todas las... Vamos a estar, o sea, esta fue como la introducción. Aquí saben los supuestos, ya saben cuáles son las dos principales funciones. Les recomiendo que se lean de una vez ya la introducción y el prólogo y que se vayan leyendo el capítulo 1, por lo menos hasta 1.2.4 o 1.2.3. Y en la próxima clase vamos a terminar el 1.2.4 y luego en la clase del viernes que viene 1.2.5, que son las dinámicas de transición. Y luego ya la semana siguiente a esa, modelo de Ramsey. Tal vez me tomé un tiempo, ¿ok? En la siguiente, como creo que nada más quedan 4 clases o 3 clases antes del break de invierno. Lo que podemos hacer es comenzar modelo de Ramsey en enero. Podemos comenzar modelo de Ramsey en enero y entonces que todas las clases que queden ahorita sean simplemente el modelo de Solow. Okay, vamos a dejar modelo de Solow 2020 y modelo de Ramsey 2021, arrancamos con eso. O bueno, ahí vamos bien. Vamos viendo. Entonces, para 2020 se tendrían que leer el capítulo 1. Okay, todo lo que va del capítulo 1. Y 2021, lo que va del capítulo 2. Muy bien si lo adelantan porque va a ser todo mucho más fácil. Pero bueno, no los voy a obligar a que estén estudiando en Navidad. Pero bueno, lo que les recomiendo, me gustaría mucho que escribieran sus dudas. Veo que hay un par de dudas, o bueno, más de un par de dudas. Escríbanlas y las ponen en el grupo por WhatsApp y arrancamos la clase que viene con esas dudas. ¿Les parece? Si les parece. En la clase que viene vamos a estar estimando cuál es cuál es ese nivel de K en el steady state, cómo vamos a hacer para estimar cuál es el nivel de consumo en el estado estacionario, per cápita, cuál es el nivel de inversión en el estado estacionario, qué pasa con la tasa de ahorro, qué pasa si sube la tasa de ahorro, qué pasa si sube la tasa de depreciación, qué pasa si sube o baja la tasa de crecimiento poblacional, etc. Y ahí vamos viendo cómo se va adaptando el modelo dependiendo de cambios en algunos de los parámetros que son constantes. ¿Ok? O sea, hay cosas que son exógenas. No es que son constantes, sino que son exógenos y están dados. O sea, pero de repente yo les puedo decir, mira, subió la tasa de crecimiento de crecimiento poblacional de 3% al año a 4% al año. ¿Cómo se mueve la cosa? Y bueno, ya me imagino que se estarán imaginando cómo es más o menos el examen de este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Sabes? De nuevo, ajá, ya, profe, no entiendo lo de F y en minúscula, porque es decreciente. Ok. A ver, acuérdate que Y minúscula es igual a Y mayúscula entre L. ¿Ok? Entonces, y esto es igual a K minúscula a la alfa. Entonces, en la medida que aumenta K minúscula, fíjate que K minúscula está aumentando a la derecha. Y K minúscula, acuérdate que es K mayúscula entre L mayúscula. ¿Okay? Entonces, ahí está aumentando la intensidad factorial.
¿ok? Si aumenta la intensidad factorial y se están cumpliendo las condiciones de INADA, ¿ok? Empiezas a transitar por acá. Que se están cumpliendo las condiciones de INADA, tienes rendimientos positivos pero decrecientes a escala, en la medida que aumenta un factor más que el otro, ¿ok? Si aumenta un factor más que el otro, empiezas a tener rendimientos cada vez más decrecientes a escala. No, Frey, todavía no he terminado los parciales, pero para la semana que viene vamos a tener los parciales listos para corrección. No sé si alguien de los que están aquí sabe cuándo es la fecha de retiro. Obviamente la intención va a ser entregar las notas mucho antes de la fecha de retiro, si es posible, pero bueno, para que tampoco se me pase, porque no sé cuándo es. A ver, entonces, bueno, como en la medida que aumenta K minúscula, se asume que está aumentando la intensidad factorial, o sea que el proceso productivo es cada vez más dependiente de capital en mayores proporciones de la que está dependiendo del trabajo, porque está aumentando la relación capital-trabajo. ¿Ok? Si eso sucede, entonces los rendimientos están siendo cada vez más están siendo decrecientes a escala. ¿Ok? Entonces tenemos rendimientos constantes a escala si ambos factores se mueven en la misma proporción, pero tenemos rendimientos decrecientes a escala si un factor aumenta más que el otro, proporcionalmente. Ok, bueno, no, antes del 17, mucho antes van a tener las notas. Ya corregí los bonos, que eran solamente 2 personas, y corregí un par de exámenes. Hay otros que no están colgados en el archivo de notas, pero ahorita que termine la clase los cuelgo. Pero ya para la semana que viene deberían tener su nota de lista. ¿Alguna otra pregunta? Anoten, si tienen preguntas específicas, anótenlas por favor en el grupo de WhatsApp y arrancamos la clase que viene con eso. Y bueno, ya para el podcast del martes les monto las preguntas entre hoy y mañana para que vayan preparando eso. Bueno, entonces sin más que agregar, dejamos hasta aquí la grabación.